Hola mis amigos del Cajón Retro, bienvenidos a un nuevo video. Y qué tremendo video que tenemos hoy, porque fíjense lo que tengo acá. Masters of the Universe Origins Eternia Playset. Finalmente encontré la oportunidad de hacerme con un playset de Eternia nuevito a estrenar. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace el Cajón Retro? Hacer un unboxing, compartirlo con ustedes. Entonces amigos, si esta propuesta les parece curiosa, ya lo saben, acompáñenme. Bueno, si se fijan, yo estoy acá, esta caja es bastante grande. Quería empezar compartiendo, bueno, el packaging tal y como uno lo recibe. Yo en este caso se lo compré a otro coleccionista que lo estaba vendiendo. En teoría esto está sin abrir. Sinceramente muchachos, yo no lo he abierto. Quería dejarlo para que sea la reacción más original posible, ¿no? Estuvo pesado eso. Bueno, miren qué buen detalle, ¿no? Tienen todos estos esquineros que son realmente súper rígidos. Voy a ver cómo hago para encuadrar bien la imagen ahora. Miren esto lo que es. Bueno, tuve que hacer unos movimientos acá porque esto es grande y estaba un poco incómodo. Perdonen por la luz, por un ratito va a ser así. Lo que pasa es que la caja es bien brillante y acomode como acomode las luces, rebota demasiado y no se puede ver la caja. Pero bueno, esto es la parte principal, ¿no? Y es wow. Los colores, el ver que intentaron recrear el arte de los 80. Tenemos la torre que hace a Eternia, por supuesto, ¿no? Que es esta torre central. Después tenemos, si mal no recuerdo, esto se llama Torre de Grayskull, que está acá. Y acá tenemos al Viper Mountain o Viper Tower. Las tres torres que hacen a Eternia. El playset tiene este suerte de riel, que en realidad es un monorriel. Bueno, y después está bueno ver a todas las figuras, ¿no? Tenemos He-Man, tenemos Skeletor, tenemos... Oh, miren qué curioso, no sé si se llega a ver acá en el rinconcito, está Modulok. Muy bueno. Está Rockon, Battlecat, Stinkor, el Bajasaurus, que es el vehículo que lo está manejando Fisto. Acá tenemos un vistazo de lo que es la parte principal, la parte de arriba de la caja. Bueno, esto de acá sería la parte de abajo. Otra maravilla, la única diferencia es que no es a color, ¿no? Pero es hermoso, ¿qué puedo decir? Bueno, ahora sí el momento de la verdad. Voy a cortar las cintas y a ver con qué nos encontramos. No. Es impresionante lo que hay acá adentro. Quiero abrir esto y que ustedes vean exactamente lo mismo que veo yo cuando levanto esta tapa. Bueno, y aquí estamos. Y de hecho me parece que así, en esta posición, hasta se ve mejor que en la toma original la caja. Fíjense lo que es esto. Es una maravilla. De todas maneras, ahí voy a superponer imágenes como para que tengan bien el detalle de todo lo que es esta caja. Amigos, el momento de la verdad. Vamos a levantar esto y ver con qué nos encontramos. Wow, miren este póster increíble, qué grueso que es, qué buena calidad. Miren qué hermoso póster. Esto definitivamente lo van a ver próximamente en un cuadro en las paredes del Cajón Retro. Y ahora sí, acá estamos, a ver qué hay acá. Ok, tenemos esta bolsita cerradita que tiene todo el pack de stickers que van a ir en el playset. Tiene lo que son las instrucciones y tiene un mini cómic. No voy a poner las etiquetas porque el playset es tan grande que hoy no tengo lugar donde ponerlo en mi casa. Simplemente voy a esperar hasta tener un lugar más grande. Estas son las instrucciones. Voy a ponerlo así como para que se vea bien. Vamos a abrirlo. En algunos videos anteriores yo mencioné que no soy el tipo de seguir las instrucciones. Pero bueno, tal vez en este caso tenga que hacerlo. Generalmente yo descubro errores en los fabricantes porque siempre sobran piezas. Entonces asumo que son piezas extras que pusieron. Si no entendieron el chiste es porque generalmente armo mal las cosas. Este es un mini cómic. Conocedores de He-Man sabrán, ¿no? Que todas las figuras de He-Man siempre históricamente vinieron con un mini cómic, que en verdad es como empezó, como nació la franquicia de He-Man, ¿no? Lo que sí veo distinto es, no sé si logran verlo en la cámara, veo muy distinto el diseñador gráfico de esto. No creo que haya sido el mismo que el que diseñó el arte que hemos visto en la caja o en el póster. Lo veo como más caricatura. En fin. No voy a ponerme a leer el cómic, solo quería ver los dibujos. Y aquí tenemos, wow. Ya es el momento de empezar a sacar cajas, así que arranquemos por la más finita, supongo, ¿no? Ahí está. Ok, ¿qué hay acá? Additional accessories. Ok, accesorios adicionales. Así que acá veo, de rieles, banderas, armas, escudos. Entiendo que acá están los vehículos.
Miren esto. Y aquí vamos. Esto es esa especie de como de arnés. Acá se enganchan la mano de los muñecos y ellos van como navegando en el monorriel y accionando estos cañones. Si alguna vez se preguntan cómo hace un coleccionista para desarmar sus cosas, realmente es así. Aunque no esté haciendo un video, yo ni siquiera tiro estas cositas. ¿Qué más hay acá? Esto ya tiene pinta de nave espacial. Mirá lo que es esto. ¡Wow! Entonces acá pones a tu muñeco y ahí también esto se cuelga del monorriel. Oh, miren lo que hay acá. Esto es una novedad en la reedición del castillo. Este es el Moat Monster. El monstruo que estaba como en ese barro, como en esa especie de pantano a los pies de Eternia. En la versión original del castillo de Eternia, el Moat Monster no era una figura individual así como en este caso, sino que era parte del molde, del mismo plástico con el que fue moldeado el castillo de Eternia. Voy a superponer una imagen aquí en el video para que vean cómo era el Moat Monster original. Creo que ya podemos pasar a la parte jugosa, ¿no? Bueno, ahora sí, en lugar de ir cajita por cajita para no aburrirlos, abrí todas las cajas ahí medio rápido y las puse todas las piezas acá arriba de esta mesa. Miren lo que es esto, miren el tamaño de estas torres. Miren lo que es el tamaño de de la base de Eternia. Enormous. Bueno, ahora lo que voy a hacer es un timelapse. Lo que voy a hacer es hacerlos parte de todo el armado del castillo. Si esto se hace largo y se aburren, simplemente avancen el video porque lo que hoy sigue después del armado van a ser tomas más particulares, hablar un poquito sobre todo lo que hay, los mecanismos, mostrar cómo funciona el monorriel y la pila. Así que esa parte no se la pierdan. Pero me parece que a algunas personas les puede gustar ver el timelapse de todo el armado y que de paso les cuente cuánto tiempo realmente me llevó poner junta esta maravilla. Bueno amigos, acá terminé de armar Eternia, espero que hayan disfrutado del timelapse. Como expliqué, no puse ninguno de los stickers, eso quiero dejarlo para otro momento en el que pueda realmente armar el playset y dejarlo ya armado. Como dije al principio, yo voy a tener que desarmarlo, guardarlo en la caja porque no tengo espacio para dejar esta pieza tan masiva, tan grande, ¿no? Pero quería definitivamente sacarme las ganas de armarlo, ver cómo es. Primeras reacciones, ¿qué puedo contarles? La calidad es excelente, el plástico es súper sólido, macizo, no es un plástico finito, no es un plástico barato. Otra cosa que me gusta mucho es el trabajo de pintura que tiene. Realmente tiene trabajo de pintura muy bien hecho, hay muchas partes en las que está metalizado, como acá en las rocas, en los escalones, la cabeza del, vamos a decir, la cabeza del león. Los brazos, eso tiene detalles metalizados que le agregan su toque, ¿no? No así el Viper Mountain no es metalizado, tampoco la parte de la torre de Grayskull, pero no importa, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Hay algunos más detalles que realmente me gustan mucho, como por ejemplo estas gárgolas doradas que pusieron acá en las torres de entrada, el collar de oro que pusieron en el Viper Mountain también me gusta mucho. Estas cadenas son de metal. Hay una cantidad de armas, de elementos que vienen aparte, ¿no? Como para darle más utilidad como playset. Si una persona quiere armar un diorama simulando peleas y demás, bueno, hay muchos elementos, muchas herramientas como para armar algo bien lindo. Algunas particularidades que quiero enseñar. Bueno, yo puse acá esta figura de He-Man no viene incluida con el playset. Esta figura de He-Man es de mi colección, lo mismo que Sorceress. No sé si se aprecia a ver allá arriba de la torre Grayskull. Un detalle que está muy bueno, con este orbe se puede activar la defensa de Eternia, ¿no? Entonces supongamos que tenemos a Skeletor ahí y automáticamente lo ata. Otro detalle es que la boca se puede dejar tiene dos niveles, ¿no? Así, la boca abierta, como a mí más me gusta, creo que queda más vistoso. O si no, se puede dejar así. Y para que tengan una referencia, si alguna persona lo quiere dejar así, la figura se puede poner ahí abajo tranquilamente. A mí realmente me gusta más dejarlo así. Voy a hacerles un close-up para que vean el mecanismo de los brazos, cómo giran para agarrar a la figura que pongas ahí como para hacer una trampa, ¿no? La verdad que está muy bien hecho. Vamos a activar el monorriel. El monorriel tiene un detalle muy lindo. Hay una pieza de plástico que se puede poner o quitar, ¿no? Yo lo puse ahora para mostrar cómo funciona nada más. Esa pieza lo que hace es activar la trampa que tiene este vehículo en particular. En teoría, este vehículo lo que hace es llevar a uno de los enemigos, vamos a decir a Skeletor, y lo tiene prisionero ahí adentro. Voy a prender el monorriel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el monorriel pasa por acá,
Cuando el carrito pasa por acá, toca esta trabita, te abre la trampa de piso, dejando caer al enemigo. En este caso vamos a decir que es Skeletor. Yo no puse ningún muñeco porque me da la sensación de... Bueno, la caída es un poco, ¿no? Como que puede despintar algo. Entonces, pero miren. Ven cómo se abre la compuerta de abajo. La voy a cerrar porque... Algo que está pensado medio raro es el espacio. Cuando dejas esa compuerta abierta se choca contra todo lo que hay. Y esta trampa se puede quitar. Así bien fácil. Y ya, y el monorriel simplemente sigue funcionando. Hay otros dos vehículos que se pueden poner en el monorriel que se los voy a mostrar a continuación. Bueno, yo puse a Skeletor, en teoría ahí tendría que haber uno de los buenos, ¿no? Entonces vos colgás la figura de acción ahí y mientras va recorriendo todo el circuito del monorriel, es como que va haciendo una suerte de defensa, ¿no? Y por último, el que por ahí menos me gusta, este que parece más como una nave espacial, un vagón. Pero bueno, igual está lindo. Bueno, acá quiero mostrar entonces un poquito a recorrer las tres torres. Empezamos con la torre Grayskull y vamos a ver los detalles que tienen. Igualito, eso es otra cosa que quería aclarar. Todo el playset se mantiene fiel a lo que fue el diseño original de los años 80. Sinceramente creo que no tiene ninguna diferencia. En cuanto a tamaño, piezas que trae, los ítems, las armas, las calcomanías. Es una copia del diseño de los 80. Pero bueno, volvamos acá y empecemos con la torre Grayskull. Acá tiene un calabozo, ¿no? Que ahí adentro entran los malos. Viene con este detallecito de la cadena que se puede usar para levantar la puerta del calabozo. Y si aflojas la cadena, bajas la puerta. Ahí está. Eso es la parte frontal. Ahí hay una ventana. Creo que no hay una base para parar a una figura desde adentro de la torre, pero ahora cuando echemos un vistazo a la parte de atrás lo vamos a comprobar. A mí me gustó ponerlo acá porque, si se fijan, hay como un puentecito que conecta Eternia con la torre Grayskull y nuestro amiguito ahí como que entra perfecto y se puede ver bastante bien. Originalmente él venía como fundido acá en el plástico acá adentro. Así que bueno, ahora se ganó protagonismo y hicieron una figura independiente. Lo lindo es que la hicieron realmente con ganas, ¿no? Porque la boca se abre y se cierra, las patitas se mueven, o sea, es bien articulado. La cola también rota para los costados. Así que bueno, está lindo. Pasamos a la torre central, ahora sí. Todavía estoy sorprendido de lo gigante que es esto. Bueno, vamos de abajo para arriba. Los colores metalizados, como había mencionado, me parece que eso le agrega un toque súper lindo. Miren lo que son, no sé si quieren llamarlo brazos o si quieren llamarlo patas. Pero ahí están. También metalizados. Las gárgolas de entrada también. Esta gárgola también es una trampa. Si te fijas, acá tenés el puente. Y mirá. Si ahí hubiera uno de los malos parado, simplemente activas la trampa y se lo comen con esa bocota. La boca, los dientes. No sé si se va a apreciar, pero los ojos realmente... No sé si son de plástico o si son de vidrio. Me da la impresión como que fuera de vidrio. Y si son de plásticos, pero lograron la impresión de ser de vidrio, es porque están muy bien hechos. Acá adentro está lo que sería la torre de control. Ahí tenemos al amigo controlando desde adentro. Y acá arriba tenemos... Esto se puede sacar, ¿no? Lo voy a poner así. Viene con misiles. Los misiles no se los puse, están en la bolsita todavía. Y entiendo que... Después tendría que probarlo. Que tocando este botoncito de acá se disparan los misiles. Tendría que probarlo, no lo hice todavía. Simplemente lo puse acá. Ahí está, la torre de defensa. Y acá está el orbe que les había mostrado anteriormente, con el que se controla la acción de la boca y los brazos. Si se fijan, se gira el orbe, se mueve el orbe. Y lo voy a hacer unas más para que vean cómo las manos, aparte de cerrarse, también rotan. En eso, muy bueno, muy bueno. No sé, me parece un detalle bastante interesante. Bueno, el monorriel lo vimos funcionando. Y ahora pasamos al Viper Mountain, que este sería el lado serpiente, ¿no? Lo mismo, lindos detalles, creo que mencioné antes estas cadenas, por ejemplo, estas son cadenitas reales de metal. Lo mismo, son detallecitos, ¿no? Que hacen que la pieza sea más linda. La cabeza gira,
tiene un mecanismo, pero eso se acciona desde la parte de atrás del castillo. Ahora se los voy a mostrar. Y también está conectada con la torre central. Lo bueno de eso, yo acá no lo tengo armado como un diorama, ¿no? Pero es que te permite, la imaginación es el límite. Tenés muchas zonas donde posicionar a tus figuras y usar la imaginación. Incluso les voy a mostrar, estas piezas se enganchan en el brazo de una figura y son como anclas, ¿no? Se ponen acá y la figura puede como quedar colgando del monorriel. Ahora les voy a mostrar para que tenga sentido lo que digo. Bueno, una de las cosas lindas que tiene es que, por ejemplo, y acá se los estoy mostrando, yo acá puse un Buzz Off de los años 80 y puse un Príncipe Adam de la nueva edición de Classics, ¿no? De los años, creo que ese es 2022. Y como ven, el de los años 80 se adapta perfecto a las piecitas de la nueva edición del castillo. Entonces puedes incluir tus figuras originales, no estás atado a comprar la nueva línea. Bueno, eso lo haces si te gusta, ¿no? Pero me gusta el hecho de la compatibilidad entre figuras. Bueno, pasamos a la parte de atrás del playset. Ahora empecemos con el Viper Mountain. Este es el mecanismo, pero fíjate qué lindo, porque lo hicieron con un detalle, ¿no? Espero que se pueda ver. Son como dos serpientes que vos las agarrás y al girarlas puedes girar la cabeza de la torre. De nuevo, es otro detalle que hace que la cosa sea más linda, ¿no? Ahora venimos acá a la torre Grayskull. Y tiene dos mecanismos de acción, ¿no? Que son trampas. Una, supongamos que uno de los malos está parado de arriba. Voy a hacer esto para el video. No me gusta mucho usar esto porque creo que también puede despintar las cosas, ¿no? Pero vamos a suponer que Skeletor está ahí arriba. Entonces activas este mecanismo de acá y fíjate. Ah, era para el otro lado. Bueno, quedó ahí por la mitad, pero en teoría se tiene que caer. Así que ahí tenés la primera trampa. Y después acá está la puerta. La puerta se acciona moviendo este escudo hacia el costadito, mirá. Ahí está. Bueno, y ahora pasamos nuevamente a la torre central. Vamos a ir de arriba para abajo. Esto ya lo vimos antes. Es uno de los mecanismos de defensas. Por supuesto, acá es para sentar a una figura, ¿no? Y que controle esta especie de nave que también... Bueno, en verdad no es una nave, es como una torreta. Que también se puede mover de adelante hacia atrás. Esto de acá abajo es como una guía para mover de adelante hacia atrás. Bueno, y acá tenemos el elevador. Este elevador se acciona con esa ruedita que está ahí abajo. Yo lo voy a hacer ahora. Y lo que hace, bueno, es llevar para arriba o para abajo a la figura en cuestión que pongas ahí. Otro detalle que tiene este playset, tal vez te preguntarás, qué bueno, pero se te cae la figura cuando se está moviendo, ¿por qué no se cae? Y no se cae porque en muchísimos lugares del playset ya viene preparado con los pines para que vos simplemente enganches las figuras. Entonces así no se caen. Y está lleno por todos lados. Donde vos se te ocurra que podés poner una figura, lo pones ahí y no se va a caer. Acá adentro, bueno, va a quedar gracioso para el video, ¿no? Alguno capaz se va a enojar. Esto está al revés. Esto en verdad va hacia adentro. Ese es el cuarto de armas. Yo le puse así, pero me equivoqué. Después me di cuenta. Pero bueno, nada, no va a cambiar el espíritu de este review. Pero si van a armar el castillo, si están mirando mi video, no se piensen que esto está bien. De hecho, está muy mal. Siempre hay que darle vuelta y ponerlo hacia adentro. Y ahí se cuelgan todas estas armas. Eso está lleno de encastres para colgar todas estas armitas que están acá. La ranura que está acá es exactamente igual a las ranuras que se usan para estos soportes del monorriel. Esto está hecho a propósito por si vos querés darle otra forma al monorriel. Vamos a suponer que vos no querés esta figura que recorre las 3 torres como armé yo. Bueno, podés hacer por ejemplo un círculo nada más. Este brazo de acá abajo lo pones acá arriba y haces que el monorriel simplemente gire en círculos. Es algo que podés hacer, está preparado para eso. Lo puedes hacer con esta torre, lo puedes hacer con esa y también lo puedes hacer con la torre Grayskull. Puedes hacer que el monorriel simplemente gire en círculo. Lo malo es que, bueno, solo hay un mecanismo motorizado. Con lo cual no es que podés tener 3 círculos con una nave al mismo tiempo o con un mecanismo moviéndose al mismo tiempo. Pero bueno, es un detalle. Acá está la silla del tablero de control. Esa silla gira. Podés sentar a una figura y hacer de cuenta que está controlando los mecanismos de defensa del playset.
Y esta escalera que se puede poner o sacar, ¿no? Yo la puse acá, pero se puede poner en donde vos quieras y de repente ahí puedes colgar una figura. Otro lindo detallecito es el puente, lo mismo, todo muy pensado para que hagas un gran escenario de juego, porque si te fijas, hay muchos mecanismos de acción en el frente del playset, pero también hay muchos mecanismos de acción en la parte de atrás del playset. Entonces, a ver, si bien está súper bueno porque te permite, ¿no?, accionar o de repente hacer montajes bien diversos, hay muchas personas como por ejemplo, te voy a mostrar, voy a salirme un poquito de acá, ¿no? Mirá mi castillo de Grayskull, yo acá tengo un castillo de Grayskull, que lo tengo ahí contra la pared. Acá es como que si pones este playset contra la pared, te estás perdiendo la mitad del potencial que tiene. Como para tenerlo en cuenta nada más. Y bueno amigos, creo que esto fue todo. Hicimos un lindo y emocionante, por lo menos para mí, unboxing. Espero que hayan disfrutado también el timelapse armando Eternia. Una aclaración en cuanto a tiempo. Me tomó 40 minutos armar el playset, 40-45 minutos armar el playset, pero consideren, no puse ninguno de los stickers y no puse ningún tornillo, porque recuerden, esto lo voy a desarmar, va a volver a la caja hasta que tenga un lugar más grande donde sí pueda tenerlo en exhibición. Ahora, ¿cuáles son mis conclusiones generales? En cuanto a calidad, 10 de 10. Pintura, colores, detalles, le voy a dar todos los puntos. El problema que yo le veo a esto es el precio. Realmente es un playset muy caro. Estamos hablando aquí en los Estados Unidos. Esto hoy día económico se consigue en $900. He visto ventas en eBay de $1,000, $1,100, $1,200. Lo he visto en convenciones. O sea, es un presupuesto. Y eso realmente me deja un poco pensando, ¿no? Porque a mí me parece que esto hoy día lo buscan más los coleccionistas. No digo que cualquier persona no se lo vaya a comprar, ¿no? Pero a ver, es un budget un poquito elevado. Creo que el público que más adquiere este tipo de playset, o este en particular, van a ser coleccionistas. Y si pienso en eso, también reflexiono y digo, Mattel podría haber hecho algo un poquito diferente como para atender a la gente que ha sido tan fiel con lo que fue el linaje o la franquicia de He-Man. Y haber trabajado un poquito el tema del precio, ¿no? De repente por ahí, bueno, si no se puede hacer más barato, no se puede, pero tal vez de repente podrían haber dicho, no hace falta que compres todo el playset, puedes comprar solo la torre Grayskull y te sale, no sé, $80, por decir, ¿no? Por decir algo. Pero comprar por separado me parece que podría haber sido una estrategia interesante. No soy yo una cabeza de marketing, así que no tengo una voz autorizada para hablar del tema. En definitiva, sí, el precio es la parte que me hace ruido. Que definitivamente lo más importante, emociones. Sinceramente, para compartirlo con ustedes, y si hay algún fanático de He-Man viendo este video, que ojalá que lo haya, creo que me va a entender, ¿no? Yo soy fanático de He-Man. Cuando tuve esta caja en mis manos, yo estaba emocionado. No voy a decir que estaba temblando, pero tenía el corazón acelerado. Y hoy cuando empecé a abrir esta caja, recordé tantas cosas, recordé tantas ilusiones, tantos juegos usando la imaginación. Y también recordé el amor o las ganas de tener cosas que por ahí cuando era chico no podía. La situación económica no permitía. Y de repente hoy, acá a mis casi 40 años, tengo la chance de, como coleccionista, de tener esa pieza que para mí es tan única. Removiendo nostalgia, Mattel ha hecho un excelente trabajo, por lo menos conmigo. Así que bueno amigos, ustedes me contarán qué piensan de este video, si les gustó este unboxing, si les gustó este review. Y de ser así, no les cuesta nada, siempre les pido lo mismo. Déjenme un like, suscriban, compartan mi contenido porque se viene definitivamente mucho más. ¿Y qué es lo que viene ahora? Si me conocen ya lo saben. Nos vemos la próxima.